Si tienes TLP, esto es para ti. Quizá no te odias, te avergüenzas. No es quien eres, es que cargas. La vergüenza crónica no es sentir culpa por lo que haces, es sentir que tú estás mal. Es diferente. Por eso un rechazo duele tanto. Por eso es que lo sientes personal. Estás reaccionando desde una herida que tú no elegiste. Pero eso se puede trabajar. Por eso es muy importante saber esto, porque si lo sabes te das cuenta que no eres tú. Que no debes tomártelo personal. Así se ve la vergüenza crónica en las relaciones. La vergüenza no siempre se nota, pero sí se puede reflejar de diferentes maneras. Como por ejemplo, pedir perdón por todo. Esa es una manera. Otra es irte antes de que te abandonen. Callarte para no ser o verte demasiado. Y eso no es manipulación, es miedo a confirmar según tú que no eres suficiente. Esto tiene solución, esto lo puedes controlar. Aunque sea parte del trastorno, esto es algo manejable en psicoterapia. Hoy vamos a hablar de las crisis en el trastorno límite de la personalidad. Esas crisis que son tan frecuentes y que es muy importante que tú como paciente o tú como familiar de alguien con este diagnóstico puedas entender un poquito más lo que son estas crisis. Lo primero es ¿qué las detona? ¿Qué detona una crisis en el trastorno borderline? Primero, en ocasiones, lo más frecuente es el vacío emocional, esa incomodidad del vacío frecuente que ellos sienten. El miedo a la frustración, el miedo al abandono. El miedo al abandono puede llevar a una crisis fuerte. Este miedo a ser invalidado, a ser rechazado también. Y una crisis puede ser desde estas pequeñas cosas como poder ceder a lo que el otro le está diciendo por el miedo al rechazo y al abandono, a ceder llevando siempre a la autolesión, llevando siempre a conductas negativas, aunque el paciente en ese momento esté consciente y sepa que es algo negativo, por el miedo a que el otro se vaya, cede muchas veces. ¿Y cómo son estas crisis? Es un dolor muy intenso el que siente la persona, son muchísimas emociones juntas, desbordadas, y todo esto los lleva a sentir mucha ansiedad, mucha frustración, no poder pensar bien qué hacer, están como bloqueados con sus pensamientos, se quedan, eso es dependiendo mucho de los pacientes. Les voy a hablar de algo muy en general, lo que la mayoría de ellos detonan en un momento de crisis, pero sí como hay diferentes síntomas más agudos en los mismos pacientes con el mismo diagnóstico, también las crisis se ven que varían, pero estas son en la mayoría lo que aparece. Digamos que es una media de las crisis en los pacientes borderline, ¿sí? Entonces, aparte de esto que explicamos, la explosión con una ira desbordada, una ira en la que se le enseña al paciente que en esos momentos en los que sabe que ya está viniendo una crisis, está sintiendo que está iniciando una crisis, lo importante es que se aleje. Si el paciente aún no sabe su diagnóstico o no está en psicoterapia, que es algo primordial, lo importante es que tú como paciente, como familiar, lo cheques. Cuando estés viendo que está más agresiva de lo usual, está demasiado desbordado, te alejes, te encierres en un cuarto, te alejes, te vayas de la casa o que le digas que también se aleje. Pero lo más importante es que haya un distanciamiento durante estas crisis, un distanciamiento físico. Vienen muchas veces aparte de esta frustración que ellos sienten, la desesperanza de que ellos siempre se van a sentir con esta incomodidad, este vacío, esta crisis, estos síntomas que están sintiendo los van a tener siempre. Entonces eso los lleva a una desesperanza muy grande, incluso algunos pacientes con una ideación suicida, y por eso las crisis son delicadas, por eso las crisis se deben de controlar y se debe saber qué hacer en esos momentos. Por eso al paciente dentro de la psicoterapia es que se le enseña a contener, a controlar qué hacer, porque como es algo que van a estar viviendo, se tienen que tener las herramientas de cómo actuar. No es algo que va a suceder una sola vez durante la vida, es algo que es parte del trastorno. Y se va a ver muy marcado el pensamiento dicotómico,
que ya lo hemos hablado, esto de que o todo es negro o todo es blanco. Muy marcado, no hay puntos medios. Y en estos momentos de crisis va a estar marcadísimo este pensamiento dicotómico en ellos. Y hay incluso crisis muy severas en algunos pacientes que tienen estos síntomas disociativos, paranoides, pequeñas alucinaciones o pequeños brotes psicóticos. Sí. Acercándose a estos brotes psicóticos. Aquí hay que checar muy bien con el psiquiatra cuando aparecen este tipo de crisis. Recordemos que el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por ese control, esa falta de control de impulsos y la desregulación emocional. Entonces tenemos estos dos aspectos que son muy importantes en el TLP para ubicar. Es la desregularización emocional y esta dificultad de controlar los impulsos, que muchas veces en estas crisis es cuando pueden golpear, lastimar, y sobre todo el daño que va hacia ellos mismos, que es el principal y es uno de los objetivos que tienen los pacientes de una manera inconsciente, que es esta autolesión. Y el dolor emocional a veces es tan grande, tan fuerte, que lo llevan a dolores físicos. Es como se lo transfirieran también. Es tan agudo ese dolor interno que lo llevan a una parte física. Aquí entran herramientas también del psicoterapeuta, aparte de la psicoterapia, que otras herramientas físicas puede hacer como el ejercicio y otras técnicas que ayudan bastante. Por eso el autoconocimiento, el detectar los pensamientos, para ellos es primordial, porque pueden evitar muchas de estas crisis o disminuirlas poco a poco. Y como dentro de estas crisis, algo que se checa mucho, la falta de control de impulsos, que es algo característico de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Pues esta falta de control de impulsos te llevan a tener durante una crisis atracones, compras en exceso, la autolesión, en ocasiones el cortarse cuando están muy desesperados, el pelear, el tener sexo desenfrenado sin protección. La agresión es algo muy marcado, el conducir a veces en alta velocidad, todo lo que lleve a la autolesión. Entonces después viene la culpa, ¿sí? Por eso es importantísimo trabajar la culpa. Viene la culpa y eso hace que a veces repita estas conductas que dentro de la falta de control de impulso se dan muy frecuentemente. Y también las preguntas muy frecuentes de los familiares es, ¿pero qué pasa por la mente? ¿Qué pasa por su mente? Lo que pasa es que no sirvo para nada, estoy horrible, la relación ya se terminó, esto ya se acabó, ya soy terrible, yo nada más lastimo a los demás. Siempre me pasa lo mismo, nunca hago nada bien, no duro en los trabajos, ya sabía que me iban a correr. Bueno, siempre es el pensamiento negativo por este simple malestar que están sintiendo interno, hace que se genere eso. Entonces, como pasan todos estos pensamientos, por eso la psicoterapia cognitiva conductual, que es detectar los pensamientos, es tan funcional en los pacientes. Es la mejor psicoterapia que pueden tomar. ¿Cómo podemos ayudar a una persona cuando está en crisis? Es darle nuestros comentarios de una manera más objetiva, menos negativa. También que tenga una lista de teléfonos para cuando sienta que esté en estas crisis y si está solo, no hay nadie cerca o están ocupados. Es decir, su terapeuta es una de esas personas en la lista, pero si el terapeuta está ocupado, está con otro paciente, si su psiquiatra está ocupado, tener estos teléfonos también de centros de ayuda de atención psiquiátrica, de clínicas de atención mental, familiar, una hermana, hermano, mamá, papá, pero que sepan sobre el trastorno, que todas estas personas de ayuda que estén en la lista conozcan del trastorno límite de la personalidad. En esta ocasión, esas personas van a hacer su contención, esta lista, y tienen que conocer muy bien del TLP. También separar muy bien a la persona del trastorno TLP. No es que tú eres borderline, no. Una cosa es la persona y una cosa es su diagnóstico o su trastorno. Así como otras personas padecen de algún padecimiento en el riñón, diabetes, cáncer, otro tipo de situaciones. Esas personas tienen un trastorno, pero no son en sí la enfermedad.
Es algo, una parte de su vida nada más. También como familiar conectarlo más del presente, hablar del presente, contenerlo, ser más comprensivo, más cariñoso y enfocarlo en el ahora, en lo que está sucediendo ahora, en sus planes, en su vida actual. No llevarlo al futuro ni al pasado, porque eso los ponen ansiosos y acuérdense la parte de desesperanza durante estas crisis que es más marcado, por eso ayuda a mantenerlos en el presente. También no dejar a la persona. Una cosa es la sensación de abandono, de miedo al abandono, pero una cosa es abandonarlos. Si la persona está muy agresiva, claro, retirarnos en el cuarto, pero que previamente sepa que si se pone agresivo o agresiva, te vas a retirar, pero que vas a estar ahí o en el teléfono para lo que necesite. Que es un tiempo mientras se tranquiliza, bueno para los dos, pero que no lo estás abandonando, que eso es para que se tranquilice. Y también, aunque estés en otro cuarto, no dejarla sola a la persona, porque a veces en esta falta de control de impulsos, para que evite lesionarse, que evite una cuestión suicida, que aunque nunca haya tenido las ideas suicidas, puede aparecer en esa crisis, sí, pero no sobreprotegerla porque eso le hace más daño. Por eso te invito, si tú eres paciente de una persona con este diagnóstico, a la educación sobre el TLP, a la educación, a leer mucho para que tú puedas entenderlo, para que puedas apoyarlo, para que puedas incluso estar mejor tú, porque yo sé que como familiar te afecta mucho esta situación y no está en tus manos. También no está en tus manos que la persona cambie. Tú puedes hacer lo que esté de tu parte, poner el 100 de tu parte, pero para sentirte bien tú y que le ayudes a la persona, mas sin embargo no vas a salvar, tú no vas a ser un terapeuta, tiene que ir con un terapeuta aparte. También en casa es importante tener alejadas cualquier herramienta, cualquier cuchillo, navaja, tenedor, cualquier cosa con la que pudiera hacerse daño en un momento de crisis. Y en ese momento de crisis recordarle que esa es una crisis. Ahorita en el momento es una crisis, pero que con su terapeuta, que le llame, animarlo a que le llame a su terapeuta, a que en esos días tome una sesión nueva, una consulta, o incluso si es muy grave la crisis, animarlo a que acepte tomar unos días como internamiento breve, ya sea en una clínica, casa de medio camino, una casa de medio camino, en un sanatorio psiquiátrico, en una clínica por un periodo breve. Ya estando dentro ya lo valorará el psiquiatra qué tantos días, pero esos son situaciones específicas, no es para todos los pacientes, pero sí que tome esta ayuda psicológica, psiquiátrica, motivarlo tú como familiar cercano. ¿Alguna vez has sentido que tus relaciones son una montaña rusa emocional? ¿Que amas con intensidad, pero también temes profundamente a ser abandonado? Tal vez no eres tú. Tal vez estás cargando con heridas que vienen de tu infancia, de más atrás. Hoy vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad. No desde el juicio, sino desde la compasión y la comprensión. El TLP o el trastorno límite de la personalidad no es una etiqueta, es un grito silencioso desde el trauma infantil. Es lo que se ha encontrado mucho en las investigaciones, que todas las personas que tienen este diagnóstico han tenido una infancia disfuncional, más que disfuncional en su mayoría traumática. Es la huella de una infancia marcada por el abandono emocional, la negligencia o la violencia, la falta de cuidado afectivo y en muchos casos el abuso de cualquier tipo, desde físico, emocional, cualquier tipo de abuso. Es un trastorno que afecta la forma en la que las personas se relacionan consigo mismas, con los demás y con el mundo. Y ahora vamos a ver, hablando del diagnóstico que ya lo hemos manejado varias veces, vamos a recordar que los patrones son 9, los patrones o criterios que definen el TLP. Para ser diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, se deben presentar al menos 5 de estos patrones de comportamiento que no son elecciones, sino estrategias de supervivencia para ellos o ellas. 1 es el miedo intenso al abandono.
hacer todo por evitarlo. Ruegos, manipulaciones, reacciones desproporcionadas, que esto es lo que sorprende más a la gente de su entorno. El miedo al abandono puede ser devastador y es algo altamente marcado en ellos. Pasando al punto 2, son las relaciones intensas e inestables. Idealizan a alguien y de un momento a otro lo desvalorizan. Es como si fueran del amor al odio sin puntos medios. O sea, es blanco o negro, no existe para ellos el gris. Hoy es lo máximo y mañana si hay algo que no les agradó, algo muy sencillo, casi odian a la persona y es lo peor. Esta dicotomía es algo marcadísimo en ellos también. El punto 3 es la identidad fragmentada. No saben realmente quiénes son. Cambian de intereses, apariencia y roles rápidamente. Viven en una especie de confusión constante. Otra 4 sería una impulsividad peligrosa. Compras compulsivas, sexo riesgoso sin protección, abuso de sustancias, de cualquier droga, conducción temeraria, altamente peligrosa, o en ocasiones hay otras personas que tienen atracones de comida. Estas conductas impulsivas y peligrosas, dañinas, son muy riesgosas y altamente autolesivas. Vamos al punto 5 que viene ligado a las conductas autolesivas. Pueden ser desde cortes en la cara, cortes de extremidades, incluso amputaciones se ha dado en algunos casos, amenazas de suicidio, arrancarse el cabello o la piel. No es para llamar la atención. En ocasiones es tanto el dolor que ellos sienten que ellos tratan de enfocar el dolor en otra parte y es por eso que se lesionan. Y también a veces va ligado con la culpa, cuando sienten que hicieron algo malo o lastimaron a alguien después de un tiempo, es como una forma de castigarse las autolesiones y es algo muy común en ellos, pero esta es una de las formas. Esto que les menciono yo es algo de lo que es más visto dentro de los TLP, estas formas de autolesiones. El punto 6 sería una disforia intensa, una irritabilidad o ansiedad. Cambian de humor que puede durar horas o días. En ocasiones es una ira, un enojo muy marcado, irritabilidad, angustia, ansiedad. Y el punto 8 sería una ira intensa y descontrolada. O sea, estallan tan fácilmente, a veces sin razón aparente, y hacen todo un drama, puede ser a veces en la calle, y esta es una de las cosas que llama mucho la atención al entorno, que a veces ellos, por ejemplo, son muy capaces, altamente capaces en algún empleo, en alguna actividad, oficio que están haciendo, por el tener, por ejemplo, esta ira tan desproporcionada, tan intensa y descontrolada, cuando tienen un episodio de este tipo o un arranque de este tipo, esto es lo que alerta y asusta a su entorno. Y es cuando se dan cuenta que hay algo que no está bien, que no es normal, ¿sí? Pero una persona puede tener un desempeño genial, ¿no? Genial. Recordemos que cada persona tiene más agudas unos síntomas o unos criterios que otros. A unas personas se les dificulta el trabajar, mantenerse en los empleos, pero hay otras personas que tienen un ranking laboral impecable y tienen el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos al punto 9, que son ideas paranoides o síntomas disociativos. Cuando están bajo mucho estrés, pueden desconcentrarse de la realidad o sospechar incluso de las personas más cercanas. Sospechar que los critican, que les van a hacer daño, que hablan a sus espaldas, que los están devaluando, haciendo menos. Estas ideas paranoides también y los síntomas disociativos son muy comunes. Como ellos han sentido tanto tiempo ese dolor de esa falta de cuidado, es una forma de que ellos han subsistido, es una forma de subsistir
ante toda esta infancia de trauma. Entonces, con el tiempo, ellos lo que han hecho es que se disocian. A veces se disocian muy fácilmente, a veces cuando se ven ante una situación muy angustiosa o de una decisión fuerte por tomar, ellos son, aparte de que están muy sensibles ante cualquier estímulo, la mayoría de ellos tienden muy fácil a disociarse. Es como si entraran en pequeñas crisis, a veces hasta de minutos o segundos. En ocasiones en unos pacientes puede ser notorio que se quedan viendo como a un punto fijo y a la vez a la nada, que si uno los conoce como su terapeuta, pues se da cuenta que les está pasando una pequeña crisis de disociación. Se disocian, pero es una manera que ellos han encontrado como, digamos, podríamos decir, un mecanismo de defensa. Fácilmente llegan a la disociación. Y lo que hemos encontrado es que el origen tiene que ver mucho con una infancia herida, el origen del trastorno límite de la personalidad. Nadie nace con TLP. El TLP nace del trauma, especialmente del abandono emocional en la infancia. De la ambivalencia, te cuido pero no te cuido, te amo pero no te cuido, del abuso. Niños que no fueron protegidos, que crecieron en hogares donde el amor era intermitente, donde los cuidadores aparecían y desaparecían, donde muchas veces el abusador también era el protector. Era como una infancia, como una gran paradoja brutal que desgarra el sistema de apego. Ellos pudieron haber sufrido abusos sexuales, violencia física o verbal, separaciones tempranas de figuras muy importantes o unos hogares muy caóticos o emocionalmente inestables. Eso es lo que hemos encontrado, que tiene que ver mucho con el origen. Pero ninguno, hasta el momento, conozco que haya tenido una infancia bonita o sana, que tenga el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, borderline. Algo como parte de esta parte borderline es el drama de las relaciones. Estas personas desean intensamente el amor que siempre han querido, el amor que siempre añoraron, el amor que les faltó desde que eran niños, pero al mismo tiempo les da pánico, les da un miedo terrible. Se acercan mucho a las personas y luego huyen. Necesitan una gran intimidad, pero también sienten que los destruye esa intimidad. Cuando se sienten abandonados, lo viven como si fuera la muerte emocional. Es un dolor sumamente grande, doloroso, enfermo, irracional. Esto genera relaciones muy tóxicas, un drama constante y un dolor incomprendido por quienes los rodean. Y también es como, necesito tanto ese amor, esa intimidad, que te quiero mucho, te idealizo, me acerco, pero a la vez como hay tanto pánico que tiene que ver con esto de la infancia y de sus relaciones de apego, pues hago todo inconscientemente para destruir y que te alejes. ¿Sí ven esta paradoja? Entonces podríamos definir también como el trastorno borderline o límite como un trastorno es un trastorno de las relaciones interpersonales, para relacionarse. Entonces, pues también las parejas sufren mucho y ellos tienen que estar en tratamiento psicológico, también en psicoterapia. También cualquier familiar tiene que estar en psicoterapia. Todas las personas que lo rodean, que están en el día a día con él o con ella, es muy importante, tanto para estar ellos estar más fuertes, como poder también aportarle a él o saber cómo tratarle y no dañarle más. Pero sus relaciones interpersonales, sobre todo de pareja, son un drama. ¿Pero por qué se comportan así? ¿Cómo podríamos decirlo? Es como si fuera una estrategia de supervivencia que aprendieron desde niños. Manipular, autolesionarse, disociar, idealizar o destruir relaciones
no son defectos, en lo absoluto. Incluso el decirles límite también es una manera extrema. Si es un trastorno muy serio de la personalidad, pero que de repente los hace ver como si estuvieran casi en el punto de la locura. No, quiero que no los veamos de esa forma, porque ellos pueden desempeñarse de una manera brillante, como les digo, pero por dentro está esta parte muy marcada de cómo sufren, y es importante entender lo que significa el diagnóstico, ¿sí? Se comportan así por esto que les comento, esto que ellos han sentido toda su vida desde que eran niños. Es una manera de poderse estas herramientas de supervivencia que ellos manejan, es una manera de sentirse vivos, de evitar el abandono a toda costa, pero a toda costa. Entonces, por eso ellos han usado estas técnicas, pues de amenazar, de lesionarse, de repente de disociarse fácilmente en segundos, pues para seguir continuando. Si tú vives con trastorno límite de la personalidad o conoces a alguien que lo tenga, recuerda esto, no estás solo. Esto no es tu culpa, es una herida, no una condena. Y como toda herida, puedes sanar. Puedes sanar a través de psicoterapia. La psicoterapia dialéctica conductual es muy buena. También se mezclan algunas técnicas cognitivo-conductuales y también la terapia de trauma es muy bueno. Entonces, herramientas hay, de repente por esta relación que de repente funge en ciertos momentos el psicoterapeuta como si fuera una figura de apego, una figura de apego que podría haber sido en la infancia, que podría ser como de un padre en ciertas actitudes. Pues aquí de repente se ve una dificultad dentro de la psicoterapia cuando empieza a sentirse más apegado el paciente. También de repente empieza a faltar a la psicoterapia y de repente son pacientes que faltan mucho o que se ausentan mucho, pero si se le enseña al paciente las herramientas y realmente las aplica, sí se puede. No es fácil, pero se puede. Aquí se le va a enseñar esta parte de tener un balance entre el acercamiento y de quién debe de alejarse. Porque de repente las personas con el trastorno borderline no es como si no diferenciaran de una persona buena a una persona que tiene malas intenciones. Porque como están tan carentes de esa cercanía y a la vez la desean, pero cuando se acerca alguien, huyen, de repente también aceptan que se acerquen personas que tienen malas intenciones y no los reconocen. Entonces aquí en psicoterapia una cosa que se ve es ese balance y que sepa reconocer a quién debe permitir acercarse y con quién no, y que hay un punto medio, que no haya ese desbalance, ni esas huidas, ni esos dramas intensos, ¿sí? Y que el dolor y el vacío crónico emocional que ellos tienen por todo esto que les platiqué a lo largo del video sea menos intenso, y también sepa aceptar que ese vacío y ese dolor crónico que de repente no se lo explican por qué, sea menor. Lo acepten, vivan con ellos, pero sea menor y se enfoquen en otro tipo de cosas. Y todo esto es con la psicoterapia. Y si tú quieres que llevemos un proceso, contáctame directamente, aquí está mi website. Me puedes enviar un DM, un mensaje directo, y nos podemos poner de acuerdo. Te puedo acompañar en un proceso de psicoterapia. Con todo gusto. Déjame por favor tus preguntas, comentarios. Estoy aquí para leerte y responderte. Y si te ayudó este video, compártelo con quien lo necesite. Con tu familia, tu pareja, tus amigos, tu comunidad. Es muy valioso para mí que lo que yo comparto, que estos videos sean sustanciosos para ti, que puedan guiarte o ayudarte. Una persona con trastorno límite de la personalidad no cambia constantemente su identidad, simplemente cambia para no ser abandonado. Es supervivencia emocional. ¿Qué es la memoria emocional extrema que se ve en el TLP? ¿Has escuchado?
No es que no recuerdan solo lo que pasó, recuerdan cómo dolió con la misma intensidad de años pasados, desde que sucedió, como sintieron años atrás, cada que lo recuerdan, lo reviven con ese dolor. Una frase pequeña puede reactivar esa herida enorme. Usa una frase que le relacione con ese suceso pasado de años atrás, le revive todo ese dolor. Por eso a veces reaccionan de más, son muy reactivos, ¿sí? Porque no es el presente, es el pasado reactivándose. El cerebro no archiva el dolor como terminado, como algo superado, no. El sistema nervioso que tiene la persona con trastorno borderline es un sistema nervioso que revive, no que recuerda. Es la diferencia. Están reaccionando a la hora, están sobreviviendo a todo eso que nunca se cerró. Y no es drama, podríamos decir que es memoria emocional en carne viva. Así podría yo explicarlo de una manera más clara con esa frase. Hablar de la identidad en el trastorno límite de la personalidad no es únicamente hablar del sufrimiento, del vacío constante, de todo lo que sufren con sus relaciones interpersonales. No, es algo más profundo y es como una de las partes centrales o el meollo de la situación. Es uno de los principales sufrimientos, porque es aquí algo más grave, más profundo, es ¿quién soy? Y el quién soy yo, es una pregunta constante que se hacen en el día con día y es muy dolorosa, porque imagínate estar todo el tiempo perdido, perdida, sin saber realmente quién eres, porque como siempre está tratando de pertenecer, de no ser abandonados, de ser aceptados, pues muchas veces ellos mismos se pierden en quiénes son. Y es la pregunta constante que está en su mente como idea rumiante. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Primero que nada, ¿qué es la identidad? La identidad es sensación continua de ser uno mismo a lo largo del tiempo. Tener relativamente valores estables. Tener límites muy estables, muy definidos entre quién soy yo y quiénes son los demás. Y esto incluye lo que me gusta, lo que me enoja, lo que quiero, no quiero, que realmente me atrae, me apasiona, pero en la persona con TLP, esta estructura no está firme, está muy debilitada, está desorganizada. Es desorganizante pensar en la identidad. Es común que, por ejemplo, uno de mis pacientes está muy emocionado porque va a trabajar, inició en un empleo nuevo y de pronto al otro día no se presentó o llegó tarde porque se sentía que realmente se veía pésima, que esa imagen como si se distorsionara y se sintiera la persona más horrible del mundo. ¿Te ha sucedido? ¿Has detectado si estos son momentos antes? Si alguien te dice algo y es cuando te sucede esto, ¿a qué se debe? ¿Te has dado cuenta o fue porque un día antes algo sucedió? Estos cambios del cambio de tu imagen, de la percepción de tu imagen, coméntanos, comparte aquí. ¿Cuál es el momento, el punto de quiebre, los segundos en el que sientes que tu imagen cambia? De sentirte guau, guapo, guapa, a sentirte pésimamente mal, feo o compararte con otros. ¿Cuál es el punto? ¿Lo has detectado? O si tú has detectado esos cambios que de repente está muy motivado, motivada y al día siguiente se siente feo, se ve mal, incluso no quiere salir a la calle faltando a su trabajo, a sus responsabilidades. Esto es algo muy común que yo he notado, que yo he visto en los pacientes con este diagnóstico, pero quiero que, por ejemplo, tú aquí me compartas qué has notado, qué te has dado cuenta, si estás muy cercano tú a esa persona. ¿Has checado en qué momento sucede? Si es algo del día a día que de repente aparece o es porque sucedió algo momentos antes o le dijeron algo y eso pasa. Es muy cotidiano que para recibir la validación de los demás las personas posteen fotos, videos, suban historias constantemente. ¿Pero por qué es validación intermitente? Porque a veces te dan likes, no te dan, te dejan el leído, a veces se hace viral tu historia, pero así, sube, bajas. En este contexto no son cosas pequeñas, son microgolpes emocionales constantes, que están todo el tiempo. Son como pequeños traumas una y otra vez. Las redes sociales no son un problema, son como un espejo que magnifica todo lo que está dentro. La cosa es que se convierte en adictivo.
Y para alguien con el diagnóstico de TLP, es como prenderle fuego a algo que ya estaba encendido. A ellos les afecta muchísimo más el reconocimiento, la aceptación, cuando la identidad es tan inestable. Los likes dejan de verse como algo superficial, se convierten en algo como existo. Quieren, me veo bien, algo, importo. ¿Ven? O sea, ¿qué diferencia entre lo que para nosotros puede hacerse viral o gustarnos? Un simple like para ellos significa tanto. El problema es que esta validación no es duradera. O sea, necesitas más y más. Como la gente en las redes muestra la vida perfecta. Imagínate, una identidad tan frágil, la respuesta a esto, o sea, si yo no tengo esa vida perfecta, entonces soy imperfecto. No valgo, no cuento, no soy nada. Comparaciones. Así es la vida de las personas, entonces yo, ¿quién soy si no estoy viviendo esto? Esa pregunta nunca termina, constantemente está, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y claro, esas dudas le afectan mucho en cómo se comporta con sus amigos, en esta parte del entorno social, con su familia, con su pareja y sobre todo también mucho en la vida laboral, ya que muchos pacientes están haciendo una vida laboral normal, ya sea un trabajo presencial o remoto, pero todo esto que ellos ven en el día a día les afecta y se proyecta de diferentes maneras en su trabajo también. Relaciones inestables y los comportamientos impulsivos, pues claro que hacen mucho más difícil una vida laboral en la persona diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. Pero esto no quiere decir que lo sea imposible, es identificar dentro de psicoterapia cuáles son los desencadenantes de estos factores, qué hace que aumenten más los síntomas. Entonces pueden ser personas, pueden ser situaciones específicas, pueden ser comentarios. Entonces es trabajar muy bien en identificar qué los desencadena. Si tú eres un paciente diagnosticado con TLP, esta es una pequeña tarea que en tu trabajo empieces a identificar qué me desencadena, qué me hace sentir mal o incómodo o qué creo yo que me ha hecho durar poco en los empleos. Entonces, si tú empiezas a primero que nada a checar, a analizar, identificar, es mucho más fácil que lo trabajes en terapia. Pero claro que no es imposible trabajar cuando la persona está diagnosticada. Algo muy común que yo veo en los pacientes, en mis pacientes, que he tenido a lo largo de muchos años de experiencia y muy común es el trastorno límite de la personalidad dentro de los pacientes del área psiquiátrica, del área interna y externa, de psicología, es el área laboral, algo muy marcado, sí. La mayoría de los pacientes, estos pacientes, duran muy poquito en sus empleos, cambian mucho de empleo, duran en periodos muy cortos, ¿sí? O renuncian muy fácilmente. Entonces, esto casi es muy común. Pero, o sea, que también me preguntan, entonces, sobre todo los familiares, entonces, mi pareja, mi esposo, mi hija, mi hijo, ¿no van a trabajar, no pueden trabajar? ¿Están incapacitados para trabajar? Los pacientes con trastorno límite de la personalidad, ¿están discapacitados para poder trabajar, laborar? Claro que no. Claro que no están discapacitados. Estos pacientes incluso tienen muchos de ellos este charming, esta facilidad de esa, ¿cómo podríamos decir? Sangre liviana. Muchos de ellos esta energía, esta amabilidad, que muchos de ellos son buenísimos para atención al cliente, para diferentes áreas. Pero aquí es primero que nada checar con tu terapeuta el comprometerte a permanecer en un empleo, no dejarlo, que amaneciste triste, con mucha depresión o sintiéndote terriblemente mal con tu imagen física, es un reto, me levanto y como me sienta, me baño y me voy. Es una de las cosas que se le enseña por medio de diferentes herramientas al paciente, no abandonar el trabajo, y yo sé que para muchos de ellos es todo un reto levantarse, ir a trabajar, un poco más complejo que para una persona que no tiene ese diagnóstico, pero no lo hace imposible, al contrario, es todo incluso una manera de reforzar cuando se le felicita al paciente por haber permanecido mucho en sus trabajos, por tener reconocimientos de sus empleos, porque no es fácil, pero cuando tú como familiar
le refuerzas la actitud, le reconoces los reconocimientos de su empleo, el que tenga ya 5 meses, 6 meses en un empleo, 1 año, 2, 3, no es fácil. Entonces eso lo hace con el reforzamiento positivo del reconocimiento, de la empatía, de tu amor, tu cariño, el comentarles, wow, lo bueno que es en ciertas áreas. Pues claro, como es reforzamiento positivo, repetirán la conducta. Entonces, eso tú es lo que puedes hacer para ayudarle, aparte de motivarle o de despertarle si está por ahí. Oye, es hora, ya levántate, ay, te ves súper, wow, qué bien se te ve el uniforme. Aprender dentro de terapia y manejar, si ya tiene las herramientas de una comunicación efectiva, es primordial, porque una por la sensibilidad del trastorno en sí, otra por las personas con las que estás laborando, un compañero, un malentendido, el jefe, el supervisor, el cliente. Entonces, como hay una hipersensibilidad en sí ya en el trastorno, pues eso puede afectar al paciente. Entonces aquí es enseñarle cómo puede manejar esas habilidades, cómo puede manejar situaciones con esas habilidades de comunicación. También que pueda poner límites dentro de lo laboral. Muchos pacientes yo he notado que como ellos ya saben de su diagnóstico, aunque las personas en el área laboral no sepan, ellos se sienten como si al tener un empleo les estuvieran dando el empleo, les hicieran un favor, y no. O sea, es una persona laboral como cualquiera de nosotros, ¿sí? Como cualquiera, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, exactamente las mismas que tenemos todos. Entonces, primero es quitarle ese estigma, que lo vea así, tal cual como es, y que también ponga límites laborales, que no permita que abusen en tiempos extras. ¿Por qué? Porque de repente las personas con este trastorno pues son muy bondadosas, tienen esa bondad, esa disponibilidad, o por el hecho de sentir que les están como haciendo un favor, algunos de ellos, no todos. Ellos pueden aceptar por miedo a que los despidan, pero no, esto no es así. Esto es percepción y hay que trabajar muy bien en eso. Y si te está gustando este audio, por favor apóyame con un super gracias, compártelo con tus amigos, con alguien a quien le pueda servir. Ahora que está tan de moda los trabajos remotos, los trabajos en línea, una persona diagnosticada con TLP también es un trabajo ideal que puede desempeñar bien. ¿Por qué? Porque va a estar aislado, no va a estar en contacto con los demás, no va a tener esa hipersensibilidad social, ese fácil reaccionar, ese quizá pensar que lo están criticando, o sí, simplemente no tener ningún riesgo social o interacción con los demás puede hacer que se enfoque y desempeñe muy bien ese tipo de puestos. Es otro ejemplo más. Por lo mismo que es un reto trabajar para ellos, es un poquito más complejo. Es que es una tarea, para mis pacientes es una tarea laboral, es una tarea, y que no lo hace es una tarea pendiente, porque es una terapia, más que el generar dinero. Bueno, claramente el generar dinero les da independencia económica, y aunque el salario sea simbólico, es una terapia. Lo principal es que el trabajar es una terapia, porque por medio de un trabajo ellos pueden desempeñar muchísimas fortalezas, aplicar muchísimas de las herramientas que se ven en terapia, y muchísimas cosas, efectos positivos. Es por eso que trabajar es algo buenísimo dentro del trastorno, el tratar de llegar a una permanencia, lograrlo, manejar todas las emociones, la comunicación asertiva en su entorno, descubrir o pulir a través de la práctica todos esos skills que todos tenemos, pero que para ellos ni siquiera los reconocían o ni se los reconocía su entorno, por a veces el estigma después de un diagnóstico. Es vital y les da muchísimo satisfacción a ellos también. Otra pregunta que me han hecho muy común es, pero el paciente puede trabajar y estudiar, o tiene que trabajar o tiene que estudiar. Son cosas muy distintas, como cualquier persona. El que tú estudies no sustituye el que trabajes, ¿verdad?
porque te da diferentes fortalezas. Entonces, el trabajar no es negociable. El trabajar no es negociable. Es algo que todos debemos hacer. ¿Sí? Trabajar, me refiero, ya seas empleado o seas emprender algo. Pero ¿qué es más bueno para estos pacientes? Claro, el trabajar que emprender, porque pues se les dificulta a veces el iniciar, el despertarse, la motivación. Entonces, pues esas skills son más complejos y para la vida, el día con día para una persona sin este diagnóstico, para ellos todavía es más complejo. Entonces es mejor iniciar siendo empleado, ya después de varios años que tengan permanencia, claro, ellos pueden emprender cualquier cosa. ¿Sí? Aparte, recordemos que dentro de psicoterapia, los pacientes borderline, con trastorno borderline, pueden ir mejorando y pueden ir desapareciendo mucho de la sintomatología. Cuando un paciente no trabaja, no tiene un empleo, ellos se sienten menos capaces de hacer cosas, se recuperan más lento. Es por eso que es primordial que tengan un ritmo laboral, ¿sí? Porque no nada más es lo que trae un empleo, sino todo lo que mejora dentro de su sintomatología, todo lo que mejora dentro de su trastorno en sí. Es por ello también. Recordemos que en lo que debemos de enfocarnos como una meta a corto plazo es la permanencia, porque la permanencia es no solo por estabilidad económica, aunque sea poco el pago, es todo lo que significa ser permanente en un empleo, no abandonarlo, sentirse útiles, sentirse generadores de dinero, sentirse más independientes, estar en contacto con gente o incluso lo que mencionamos de los trabajos remotos que son muy ideales para ellos, pues también esa es una gran ventaja para ellos, se sienten mucho más cómodos, pero aún así pues van a tener que interactuar con un supervisor, un manager, un jefe o equipos de trabajo. Entonces aún así, aunque estén en casa o trabajando atrás de una computadora, pues necesitan muchas herramientas. Tienes este diagnóstico, espero te haya gustado mi video, mi audio podcast y también que lo compartas con tu familia para que entiendan mejor este trastorno, así como conocidos tuyos que también les pueda servir. Abrazos.